Muy buenas tardes, mi estimada hermana Maribel, bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan en esta hora a través de Piedra Angular Radio. Recuerde que Piedra Angular Radio es una emisora que llega a todas partes del mundo para bendecir a cada persona, a cada ministerio, a cada creyente en el lugar donde se encuentre. Damos gracias al Señor por este tiempo tan especial y sobre todo por el espacio que tenemos nosotros todos los martes aquí por Piedra Angular Radio, que se llama Plantemos el Reino. Recibimos la antorcha y sabemos que esa antorcha encendida es la que va circulando 24 horas continuas, donde bendice, donde llena, donde ministra, donde desafía al cuerpo de Dios. Aquellos que están esperando una palabra, esperando una impartición de Dios. Y este medio es vital para eso que el Señor ha preparado desde antes para bendición. Bendecimos a los que están en cabina, a los que entran, a los que salen. Siempre un grupo de ministros acompañando las transmisiones y en especial a nuestra directora, la apóstol Nelly Tafor. Bendiciones para ella y para cada uno de los que están en la cabina. Pastor William hoy se encuentra de viaje. Usted sabe que él es un trotamundo de Colombia y hoy se encuentra por el Cauca, bien lejos. En cualquier momento podrá conectarse con nosotros para también aportar en este programa que es de mucha bendición para nuestras vidas y estoy convencido que para todos aquellos que nos escuchan. En semanas anteriores hemos venido hablando acerca de lo que es el embudo y lo que representa para la iglesia como tal. No es un tema doctrinal, es un tema comparativo con una herramienta, con un utensilio que sirve como para ilustrar algunos sistemas que en ocasiones son proactivos, productivos, y otros que realmente entaponan, cierran, limitan y no permiten el desarrollo de la iglesia local. La semana pasada estuvimos hablando del cálculo del costo de oportunidad y eso tiene que ver con el precio de perder un activo ministerial. De eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué tan importantes son las personas? ¿Cuál es el verdadero activo de la iglesia? Y sobre eso hoy nosotros sabemos que de alguna manera con los desafíos que quedan cada semana, queda esa responsabilidad de cada uno como de mejorar, como de enmendar, como de corregir las cosas que estamos haciendo mal, que tal vez estamos desenfocados y que necesitamos direccionar o redireccionar. En el día de hoy terminamos esta serie de ilustraciones del embudo y hoy vamos a hablar del diseño del doble embudo. Le va a llamar poderosamente la atención el tema porque esta es una estrategia integrada. Esto es una estrategia integrada y lo que intenta plasmar básicamente es integrar la retención con la multiplicación. Son dos cosas. Es integrar, vuelvo y digo, la retención con la multiplicación. Y meditando en lo que venimos compartiendo en este espacio de Plantemos el Reino, que básicamente está enfocado en la plantación y el desarrollo de la iglesia local, del liderazgo y de lo que se desprende de ella como ministerio, pues hay una pregunta para iniciar, entrar en materia y ahondar en el punto de hoy. Y es que iglesia no desea crecer.
¿qué ministerio no desea crecer? No conozco ninguno. O tal vez algunos por sencillamente, de pronto por un poco de arrogancia espiritual, dicen, no, así está bien, ¿para qué crecer? Mejor es calidad y no cantidad. Pero recuerda que Dios ama la cantidad y también ama la calidad. Él es especialista en ambas. Y una de las cosas que más alegra el corazón de alguien que está sirviendo, que lo anima, que lo desafía, es precisamente eso, el crecimiento. Y mirándolo en todos sus niveles, no solamente desde una perspectiva, sino entre todos los ítems de la iglesia. Cada uno de ellos son supremamente importantes, supremamente, ninguno es menos que otros. Entonces, la satisfacción de alguien que sirve dentro de un ministerio es ver ese ministerio desarrollar, es ver ese ministerio multiplicarse, es ver ese ministerio potencializarse y sobre todo, como siempre hacemos la salvedad cuando tenemos la oportunidad, en ese ejemplo que nos da cada programa de esta emisora, que es entrega la antorcha. Tener la capacidad de la verdadera multiplicación. Cuando alguien es capaz de tomar tu lugar. No de echarte, sino de tomar tu lugar, el lugar que Dios ha preparado para esa persona. Ahora bien, con ese anhelo, con ese deseo que tenemos de crecer, ustedes saben que siempre he hablado que hay un escritor que a mí me fascina mucho, que se llama Peter Wagner. Creo que es de los pocos escritores que me he leído toda la serie de lo que ha escrito. No hubo libro que sacara Peter Wagner que yo no leyera, me fascina. Incluso los que tienen sus comentarios. Obviamente porque su perfil es de investigación. Me gusta mucho eso. Y como investigador de los movimientos de crecimiento, él se enfoca en algunos factores muy importantes. Peter Wagner identificó algo interesante. Dice que el 85% de las iglesias estancadas padecen el mismo síntoma. Él recorrió muchos países y sabía lo que estaba diciendo. Y es el síntoma del embudo roto. Y ese síntoma del embudo roto, miren que venimos hablando de los embudos, es donde el proceso de entrada y el de salida no están conectados. En lo que estamos hablando de cómo captamos, cómo ganamos a la gente para el reino de Dios. ¿Cómo la ganamos? Entonces, ese embudo roto lo que hace es que se pierda el esfuerzo, se pierde el trabajo, y es lo que plantea Peter Wagner. Y él dice el 85% de las congregaciones. Y ustedes saben que esto no es una exageración. Realmente esto es una realidad, porque no todas las congregaciones mantienen el mismo nivel, sino que hay como un estándar donde la mayoría de congregaciones no pasan de 200 personas. Las que tienen 1000 son pocas, y las que son mega, más pocas todavía. Entonces, él plantea que hay una dificultad en ese embudo, donde cuando quiere llegar al otro extremo, donde se capta y pasa por ese tubo, cuando llega al otro extremo se pierde el flujo, se pierde la cosecha, llamémoslo así. Y creo que eso a nadie pues le anima, y eso es frustrante, ver que uno trabaja y no ve ese resultado, porque sencillamente la salida es más que la entrada, y es porque la gente no está conectada. No hay un proceso que pueda conectar la gente. Pero recuerde que nosotros intentamos siempre plantear un problema
y inmediatamente plantear una solución. De acuerdo a eso, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a la proyección, se plantea inmediatamente. Pero al contrario, las congregaciones exitosas cuentan con algo bien interesante. Las congregaciones exitosas impactan su territorio. Mire bien, en esa diferencia que hay. ¿Cómo impactan su territorio? Bueno, bajo un modelo de aislamiento. Oh, ¿de qué se trata un modelo de aislamiento? Bueno, el modelo de aislamiento está básicamente enfocado en estar perfectamente conectado con el embudo de expansión. Y eso tiene que ver con el sistema que tenga la iglesia. Y acuérdense que habíamos hablado en semanas anteriores que hay un tiempo sensible. Y el tiempo sensible es precisamente el primer mes. El primer mes que la persona llega, si la persona no es integrada en un proceso dentro de la iglesia local, entonces esa persona va a entrar en una fase que es la fase 2. Estoy hablando del sistema negativo. Y esa falla de ese sistema sencillamente va a hacer que esa persona colapse, muera, no se vuelva parte del cuerpo. Mire usted las implicaciones de eso. Entonces, el primer mes de vida del individuo que usted ganó, que llegó a su iglesia, que está coincidiendo con las reuniones, usted tiene la responsabilidad de introducirlo en un sistema que le permita captar a esa persona y llevarla a un proceso. No es solamente captarla, sino llevarla a un proceso. Entonces, las iglesias exitosas, las congregaciones exitosas, no son solamente aquellas que están enfocadas en invitar gente para tenerla en el auditorio, sino que están pendientes de atraer a esa persona y llevarla a un proceso. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hemos compartido durante todo este mes. Y es como el cierre de la idea central. ¿Tiene tu iglesia un sistema que atrape, que conecte? Porque el primer mes de vida es fundamental. Ya hablábamos de que nadie toma un bebé, bueno, alguien naturalmente con sensibilidad y responsabilidad, no toma un bebé y lo tira a la calle, sino que lo protege, lo cuida, lo amamanta y lo lleva a un crecimiento, en un sistema natural de crecimiento. ¿Cuál es el sistema natural de tu iglesia? Es la pregunta que surge hoy. ¿Cuál es el sistema natural de tu iglesia? Ministro que me estás escuchando, ministra que me estás escuchando, donde tú estás conectado. ¿Cuál es el sistema? Porque de ese sistema va a depender que ese trabajo que tú y yo hacemos pueda dar los resultados. Porque si nosotros, como ministros, como servidores del reino, que tenemos el trabajo de cuidar, no tenemos un sistema adecuado para captar y capturar a esa persona, sencillamente nuestro trabajo se va a diluir. Y es lo que estamos diciendo, va a colapsar el proceso. Colapsa. Y creo que esa no es la intención, ni es el anhelo del deseo del corazón ni de Dios. Ni creo que nosotros tampoco estamos como enfocados en perder o desgastarnos. Pero es sencillamente echar un vistazo a esas proporciones. O sea, voy a ser parte del grupo de congregaciones que identificó Peter Wagner, que se estancan, que padecen del mismo síntoma, de ese embudo atrancado que no permite que fluya, donde llega gente pero no se queda, donde llega gente pero no avanza. O queremos ser de ese 15% que le apuesta a un sistema organizado para que esa persona pueda crecer y no solamente pueda quedarse, porque ahorita en el segundo segmento voy a compartir sobre eso. Pero el tema no es que se quede. El tema es que sea productivo en el reino.
que sea productivo para sí mismo, para su propia comunión con Dios, para su propia relación, que sea un creyente que se regule en su vida diaria, en su gobierno espiritual, en su administración, en todas las cosas. Sea un creyente integral. Y creo que a eso le apostamos absolutamente todos. Todos estamos enfocados en eso. Entonces, este punto que estamos tratando como inicio hace la observación de poder analizar si verdaderamente lo que estamos nosotros trabajando está enfocado en capturar un individuo y llevarlo a un crecimiento exponencial en su vida. O por el contrario, solamente queremos tener un creyente estático que no gira y que se convierte a la postre un creyente de estas características, le cuento, en un creyente problema. Un creyente que no produce es un creyente problema. Así, sencillo, no tiene otro nombre. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer en este caso? Mire, la iglesia es un río. Imagínese eso. La iglesia es un río. Y la diferencia de un río con un embalse es que el río corre permanentemente. El embalse, por el contrario, el agua está estancada. Entonces, nosotros ponemos este ejemplo. El agua entra, y el agua que entra a nuestra iglesia puede ser un río o puede ser un embalse, un estanque, cualquiera de las dos. Entonces, cuando entra ese visitante, debe pasar por el proceso de filtración. El proceso para convertir el agua que viene de los ríos en agua potable, en agua que sirva, en agua que otros puedan beber. Yo creo que me estás entendiendo la analogía. En esa agua que corre y que da salud y que da vida. Entonces, cuando esa persona llega, la pregunta es, ¿llega a un río o llega a un estanque? ¿Llega a un bálsamo? ¿A dónde llega? Y cuando llega esa persona, debe pasar por ese proceso de filtración. Y el proceso de filtración es discipulado y asimilación. Note bien esto. Cuando alguien entra a tu congregación como invitado, que viene por primera vez, enfócate en que esa persona entre automáticamente a un proceso de crecimiento. Enfócate inmediatamente. Que sea la prioridad, como la estrategia, para que intencionalmente el ministerio de la congregación se enfoque intencionalmente en que esa persona crezca. Entonces, el discipulado, lo que va a traer es una asimilación de la visión, una asimilación de lo que es el ministerio que el Señor le entregó a ese pastor o a esa pastora, a ese apóstol o esa apóstola. Y luego, aquí hay un secreto que es el que vamos ahora a desmenuzar. Y el secreto es que tiene que ser luego liberado. Y no vamos a entrar en una contradicción, no se preocupe. Va a ser liberado. ¿Y por qué va a ser liberado? Claro, porque nosotros tenemos un patrón. Jesús llamó a unos discípulos, formó a unos discípulos y luego envió a unos discípulos. Esta imagen a nosotros nos tiene que decir algo. Es ganar, es consolidar y es enviar. Ese proceso. Y cuando nosotros moderadamente aplicamos este proceso, tal vez no con una infraestructura macro, sino con herramientas muy limitadas, pero lo aplicamos, eso da unos resultados extraordinarios. Da unos resultados de avance. Claro, porque, mire, la multiplicación es evangelismo.
Cuando tú estás entrenando a alguien, lo estás entrenando para la multiplicación del evangelismo. Tú estás asegurando que ese individuo o esa individua se van a multiplicar en otros, que van a convertirse en un núcleo de desarrollo en el lugar donde ellos se encuentran, en el lugar donde ellos trabajan, en el lugar donde ellos estudian, en el lugar donde ellos frecuentan, en el lugar donde ellos viven, con sus parientes, con sus amigos y con aquellos que están en la periferia de conocidos. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahora bien, según Rick Warren, el embudo es un proceso intencional. O sea, no busca limitar, no busca hacer un cuello de botella, no. Lo que busca es filtrar ese embudo. Es un proceso intencional. Y ese proceso intencional lo que busca es dar carácter a la vida del individuo. Pero recuerde que todo lo que estamos planteando tiene que ver con la intencionalidad. Si no hay intencionalidad, no va a funcionar. Si no hay intencionalidad, no va a operar. Y esto demanda mucho sacrificio porque primero hay que reclutar la gente. Segundo, hay que entrenar la gente. Tercero, hay que insistir con la gente. El éxito de todo proceso es la insistencia. Yo estoy claro y lo hemos dicho 100 millones de veces. No hay proceso malo. El proceso que Dios te entregó, el que tú tienes, es excelente. Lo que necesita es continuidad. Porque cuando hay continuidad, definitivamente, ese proceso va a dar su resultado. Y lo digo por las experiencias que hay con los grupos que nosotros llamamos heréticos. Esos grupos heréticos logran crecer no porque tengan una descarga de unción, sino porque sencillamente tienen insistencia en el proceso que ellos llevan. Llámese testigo de Jehová, llámese adventista, llámese mormón, llámese Hare Krishna, llámese como se llame, esos grupos de trabajo tienen una continuidad permanente en su sistema, de tal manera que cuando un individuo llega, entra a ese embudo de proceso y que el enfoque de ellos es llevarlo a un liderazgo de multiplicación del proceso. Eso funciona, claro que funciona. Y Rick Warren lo vio y lo entendió. Estamos hablando de una autoridad de y crecimiento. Y hay algo que es bien especial en cuanto a esto, cómo desde la comunidad y hacia el discipulado, esto finalmente va a convertir a esa persona en un activo misional. Y hay un secreto que realmente, pues, en esas luchas pragmáticas que uno tiene a veces en la propia mente de uno, que forma unas guerras mundiales. Pero yo experimenté hace muchos años, cuando comencé a desarrollar, conducido con propósito dentro de la congregación local que pastoreaba antes. Nosotros mensualmente estábamos bautizando personas, mensualmente estábamos graduando personas en conducido con propósito, que eran las columnas bases del proceso discipular. Y algo que daba mucho rendimiento, diríamos así, y sentido de pertenencia, eran las graduaciones. Yo felicito a cualquier ministerio que cuando discipula a alguien le hace un reconocimiento público, porque de alguna manera está reconociendo un esfuerzo de ese individuo, está reconociendo un compromiso de ese individuo, pero también lo está comprometiendo con lo que aprendió.
lo está desafiando con lo que aprendió. Entonces, cuando se toma el trabajo de graduar a esas personas, de entregarle un reconocimiento a estas personas que entran en un proceso discipular, no lo deje así. De hecho, hay congregaciones que tienen unos espacios. Primero tienen un curso preparatorio de 1 semana o 2 semanas y luego entran en la parte discipular. Y en cada una de esas etapas, ellos reciben un reconocimiento, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Y esos reconocimientos, aunque uno cree que eso no tiene mayor valor, tal vez porque, bueno, ya uno está esperando, es un reconocimiento, un honoris causa de la Harvard, de la Oxford, yo no sé de cuál, uno está esperando una cosa mucho mayor. Sin embargo, para ese principiante, para ese creyente que está iniciando su proceso, eso es maravilloso, es extraordinario en el proceso, porque él está pasando por ese embudo. Y cuando usted está afirmándolo con un proceso de reconocimiento, lo está afianzando dentro de la iglesia local. Lo está afianzando dentro de un liderazgo, dentro de un ministerio, aunque esté comenzando. Mire la importancia que tiene eso. Y son estadísticas que se mueven. Son estadísticas que están ahí para poder comparar. Ahora bien, uno dirá una graduación, ¿qué tanto es? Una graduación estimula. Y trae algo que se llama equilibrio. Trae un equilibrio. Porque hay algo que se llama la retención sin expansión, es estancamientos. Y el equilibrio es, a medida que voy formando, voy soltando. Voy delegando. Usted sabe que hay algo que atrofia, y esto lo voy a decir con todo respeto para todos los que nos escuchan en todos los lugares donde llega esta onda, pero hay la endogamia de la iglesia. Usted dirá, ¿cómo? Ay, ¿eso cómo así? Endogamia es cuando los familiares se casan con familiares para no dañar la raza. Y eso sucedía mucho en las monarquías. El tío se casaba con la sobrina, el hermano con la hermana. Y de ahí las degeneraciones genéticas. Hay una muy, pero muy pronunciada, que es esa barba así puntiaguda. Era producto precisamente de esos cruces genéticos que habían entre parientes, entre familiares. Y ahora, ¿por qué yo le llamo la endogamia de la iglesia? Sencillamente porque como no está fluyendo esa agua, o sea, esas personas que están llegando no están fluyendo, sino que se quedan estancados, sencillamente no hacen parte, se van, se pierde ese trabajo. Entonces los que entran en esa endogamia, ellos mismos con las mismas. La semana pasada en una reunión yo hacía la salvedad de esto con un grupo de pastores y les decía, hey, yo estoy notando esto en tal congregación, le decía a los pastores ahí, estoy notando eso, que todos con las mismas. O sea, nadie suelta. Uno ve un líder, no, y Julanito tiene 20 años de ser líder de jóvenes, tiene el otro, y ya tiene nietos y todavía es líder de jóvenes, la líder de mujeres, ya es bisabuela, iba a decir como el Chavo del 8, bisabuela. O el líder de hombre ya es casi Matusalén. Por favor, ¿qué pasó ahí? Por eso esos ministerios están tendientes precisamente a desaparecer y estancarse. Por esa endogamia espiritual. Es ahí donde está el gran problema. Ahí no hay expansión. La expansión no puede tener retención, porque si tiene retención se convierte en caos. Y a lo que yo voy con esto es que a medida que la gente se va entregando al Señor, que va a tu comunidad, sencillamente tienes que tener un sistema, y dentro de ese sistema la visión de que
sirva. Porque si no sirve esa persona, si tú no lo ubicas que sirva en algo, que se multiplique en la evangelización, en su área de influencia, que se multiplique en un grupo pequeño, que se multiplique en un servicio, sencillamente perdimos el enfoque y se vuelve el caos. Y entramos al punto que acabo de pasar, que es la endogamia. Y eso es lo que llamó a alguien la fuga de cerebros o de talentos. Se pierde. Y algunos, cuando ven que pueden escapar por su vida, se van. Se van porque dicen, no, yo aquí no me espera nada. ¿Qué me espera aquí? Si ya aquí todos los puestos están ocupados en esta endogamia espiritual, no, mejor me voy. Porque no hay fluidez, no circula el agua del Espíritu, no circula el río de Dios, sino que está estancado. Y ese no es el propósito del reino de Dios. Dios no quiere ese tipo de caos. Dios lo que quiere es desarrollo ministerial. Es lo que Dios quiere. Ahora bien, quiero plantearlo desde otra perspectiva. Y es la ley del sistema. En la ley del sistema nosotros vamos a encontrar algo bien interesante. Mire, las iglesias más sostenibles, escuche bien esto que les voy a decir, ministros y ministras, las iglesias más sostenibles dedican el 50% de su fuerza a cuidar lo que tienen y el otro 50% a enviar lo que han formado. Dos cosas. Todo esto es basado en estadística. Estamos hablando de autoridades que han tenido la oportunidad de tener mega iglesias. 50% la iglesia va a cuidar, dedicar su tiempo a cuidar a esa gente que ha llegado. Y todos, su gran mayoría, enfocados en cuidar ese que llegó, rodear ese que llegó, involucrar ese que llegó. Recuerden que una de las cosas que hace que la gente se quede en una congregación es la empatía de la gente. De pronto la gente puede tener una administración, una cosa, pero cuando hay empatía, acuérdense los primeros 7 minutos, que son vitales cuando la gente llega, determinantes para lo que la persona, la reacción que va a tomar y eso. Pero esa empatía de envolverlo, de hacerle sentir parte de la casa, eso va a hacer que la persona se consolide. Pero ese esfuerzo no puede ser solo del pastor. Ese tiene que ser un esfuerzo de un equipo de trabajo donde estén conectados con la visión para que pueda desarrollarse ese individuo. Y eso tiene intencionalidad. Como cuando se va a la guerra, que uno mira a los ejércitos, cómo se proyectan, cómo hacen una estrategia de guerra. De igual manera pasa con ese tipo de personas que llegan. Ese 50% del grueso del liderazgo va a estar enfocado en cuidar a esos que llegan. Y el otro 50% de antiguos de ese liderazgo hay que enviarlo. Hay que enviarlo. Y ahí es donde entra nuevamente ese ejercicio que nosotros siempre compartimos y es parte de nuestro espíritu. Caramba, necesitamos que esos creyentes que ya tienen una formación, que uno ve que están alcanzando un liderazgo, se les dé la oportunidad de abrir una nueva congregación. Se les dé la oportunidad de abrir grupos pequeños y comenzar a desarrollar su liderazgo ministerial. Claro, porque toda congregación natural comienza con un grupo pequeño. Si ya es de esas que ponen la bodega y hacen telemarketing y se llevan los creyentes alrededor, ya eso es otro sistema. Pero el sistema real nace con el trabajo desde grupos pequeños, desde poder ganar pequeños grupos y conectarlos de tal manera hasta convertir eso en una congregación robusta que puede alcanzar a otros. Entonces, mire bien esto,
porque al enviarlo lo que se está generando es iglesias con fiestas de vida o con fiestas de envío. Hey, vamos a enviar este nuevo grupo, vamos a orar por este nuevo grupo, vamos a celebrar lo que este nuevo equipo, vamos a enviarlo para nuevos lugares. Y que esto se convierta una constante, porque recuerde que estamos hablando de un embudo. Y ese embudo, escuche bien, es por donde va a pasar ese individuo o individua para llegar a un lugar que se llama clímax de liderazgo, madurez cristiana, carácter de Dios. Y ese carácter de Dios es el que va a hacer que se convierta en un líder potencial. Pero no olvide las fuerzas. La fuerza es que un equipo de liderazgo se enfoca en los que están llegando, de tal manera que hasta que no crezcan y no den el fruto, no se sueltan. Pero también otro equipo está enfocado en ser enviado. En ser enviado por cada pastor, por cada líder. Ser enviados, ya sea de manera intencional a plantar una nueva iglesia o a plantar nuevos grupos para hacer crecer la congregación donde se encuentran. Ese es el proceso. Y eso no va a hacer que se estanquen. Eso va a permitir que sigan fluyendo permanentemente. Y esos líderes, según dice Peter Wagner, el liderazgo reporta un crecimiento de un 60%. Esos líderes se potencializan. ¿Y cuál es la carga que uno dice tener como ministro? Oh, que la gente no se compromete. Pero también nosotros tenemos que comprometerlos y llevarlos a un sistema desde que ellos nacen, de manera intencional, que entiendan los procesos. Por eso el primer mes es vital para que usted siembre una visión en un individuo. Es vital, es determinante. Son como esas 24 horas que dicen los médicos cuando alguien está en UCI. Son 24 horas críticas. Pero acá son críticas por el crecimiento, por el desarrollo. Es un mes crítico donde esa persona, usted va a conectar con ella de tal manera de lograr lo que usted está esperando que ella dé, fruto de Dios. Mire, la mayor plantación de nuevas obras que las personas valoran son aquellas que están enfocadas en desarrollar todos los recursos que tienen bajo su techo. Cuando un liderazgo está enfocado en esa gente que tiene bajo su techo para explotar, para desarrollar, sencillamente se convierte en un discípulo de Jesús al 100%, porque está haciendo exactamente el proceso que hizo el Señor Jesús. Un proceso dinámico, un proceso desafiante, un proceso constructivo, un proceso de crecimiento. Necesitamos lanzar a la gente para que puedan desarrollarse ministerialmente. No le dé miedo. No le dé miedo. Suelte. Si Dios te habló de un campo, eso no es que tú tienes problemas de insomnio. Es que Dios te está mostrando lugar, Dios te está mostrando un espacio para que su reino sea establecido. Y tú dirás, ¿a quién enviaré? Usted como apóstol, como apóstola, como pastor, usted dice, ¿a quién enviaré, Señor? Y el Señor te dice, los que están bajo tu techo, los que están bajo tu cobertura, los que están bajo tu casa, los que están ahí, los que son de tu corazón. Eso tienes que enviarlos. Porque si no los envía, sencillamente se daña el corazón. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, es mejor ser la clave y no el clavo. Es mejor ser la rueda y no el palo en la rueda que la detiene. Es mejor ser la escalera y no el abismo.
Necesitamos entender esto. Y eso en diferentes niveles. Lo que es el nivel cuando usted tiene una visión de plantación de iglesia, que quiere que su iglesia se multiplique. Y lo otro es cuando usted tiene una visión de multiplicación interna, donde cada persona se convierte en un motor de liderazgo de grupos pequeños. Acuérdese que de eso es lo que nos anima a poder estar en estas secciones hablando. De grupos pequeños, donde su iglesia se convierta en una gestora de ganar almas, en una visión permanente de ganar personas y llevarla a un proceso, no solo ganarla. Recuerde bien lo que hablamos hoy, recuerde bien lo que estamos tratando en este día, integrando la retención con la multiplicación. Eso es lo que estamos hablando. Y lo que queremos es que fluya, siga fluyendo esa gente. Siga teniendo productividad. No importa que la gente se equivoque. No importa que la gente en un momento se desanime. Para eso está usted y pastor y pastora. Apóstol y apóstola. Para eso están ustedes, para animar, para empujar, para levantar, para sostener, para ayudar. Eso va a marcar en la vida de ellos el derrotero del servicio, el derrotero de poder participar del reino, de estar allí, y usted lo va a levantar. Pero acuérdese que todo inicia con un proceso. Todo inicia el primer mes, cuando alguien llega. Prepara tu iglesia para que esté allí en el parto y que pueda recibir esos recién nacidos y llevarlos a esa sala cuna espiritual para que puedan desarrollarse como ministros. Piense en ministros, no piense en creyentes, piense en ministros y ministras, piense en ellos. Si piensa en creyente, piensa en gente que nunca se va a desarrollar y que no va a tener la capacidad de pensar más allá. Pero si usted, cuando recibe un nuevo, piensa en que se va a convertir en un líder, usted está entendiendo el propósito de Dios. Está entendiendo la causa de la gran comisión. La está entendiendo perfectamente. No se está estancando, está circulando. Usted es un río que está fluyendo, no es un estanque, es un río que está fluyendo y que ese embudo va a filtrar, va a limpiar y va a procesar a esa persona hasta llevarla al lugar que Dios quiere llevarla en su crecimiento y su desarrollo. Cada semana nosotros intentamos colocar unas preguntas digamos, de reflexión para el cuerpo ministerial una vez nosotros estamos compartiendo estas cosas. Y permítame que tenemos 3 preguntas hoy, pero antes me tomo un café. Y saludo a mi amigo Ismael Tarazona, allá en Charlotte, North Carolina. Yo quiero mucho a mi hermano Ismael, a su esposa, a su familia. Dios les bendiga poderosamente. Y a los que nos escuchan, República Dominicana, Miami, bueno, a veces nos reportan de muchos lugares, de México, de Ecuador. Los saludos que siempre recibimos en sintonía por este espacio. Este es el desafío. Analice usted estos 3 interrogantes que le voy a compartir ahora. El primero, para meditar. Ningún desafío es para criticar, sino para meditar. ¿Está tu embudo de aislación comunicándose con tu embudo de expansión? ¿O trabajan como 2 departamentos que no se conocen? Está la estructura, está el sistema de tu iglesia integrado de tal manera que se pueden conectar los sistemas desde el momento de la asimilación, cuando llega el nuevo creyente,
hasta llevarlo hasta la expansión, o sencillamente cada uno está por su lado, no está conectado con el otro. Cuando una congregación llega a conectarse, llega a desarrollarse de una manera impresionante. Logra entender el propósito, la vida la logra entender. Pero cuando nos toca hacer señas, cuando nos toca improvisar, realmente entendemos que falta un lenguaje que comunique, un lenguaje que conecte en un sistema donde intencionalmente querramos que esa nueva persona que llega asimile el proceso y se convierta en un líder en potencia. Que ese embudo de expansión logre ese proceso. Que no estén separados los sistemas. Analice, que no estén separados los sistemas. Que no estén divorciados, no que mi ministerio, no que mi ministerio, y cada uno trabaja por su lado. No, todos trabajamos en un engranaje perfecto para un solo propósito: el crecimiento del reino de Dios. Lo segundo, la segunda pregunta que hay: ¿tienes la valentía de enviar a tus mejores discípulos a otros campos? ¿O tu inseguridad te hace retenerlos cerca para que no se vayan? Bendito sea Dios. Esto, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Atravesamos de pronto, Señor, si será que tú quieres que esta persona... Pero no hay otra forma, no hay otra manera de que el cuerpo se pueda multiplicar a menos que nosotros podamos soltar. Pero ojo bien, no suelte si esa persona no tiene una visión de proceso, porque no va a ser mayor cosa. Se va a desgastar y se va a cansar. Pero si ya aprendió de un sistema que le permita desarrollar creyentes desde la concepción, donde ellos asimilen el proceso y llevarlos al crecimiento, y luego de esa misma intencionalidad ellos soltarlo, le aseguro que va a ser todo un éxito. Todo un éxito. Dios le ha llamado a usted pastor y pastora, apóstola, profetas. Dios le ha llamado con el objetivo de multiplicarse. No hay otra razón de ser de la iglesia. Nosotros somos la consecuencia de la multiplicación de alguien. De alguien que creyó y que sembró y que oró. Incluso nuestro conocimiento. Alguien le apostó, alguien se vació. Y lo mismo nosotros debemos hacer en ese mismo ciclo del ministerio. No le dé miedo soltar si Dios le está hablando. No le dé miedo soltar si Dios te está desafiando con un lugar y un sitio. Si hay una pareja que Dios te está poniendo en tu corazón, que le coloques en un lugar, no tengas miedo. Porque si es el lugar de Dios y es el tiempo de Dios, ya los recursos están. Y tú sabes que esos recursos están, iglesia, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no improvisa ni nada lo toma por sorpresa. Absolutamente nada. Pero si ese es el lugar, y si es el tiempo, y si son las personas. Pero eso está en tu corazón. Eso está en el corazón de cada ministro que Dios le está hablando y le está diciendo, mira, ese allí. Esa es la persona. Eso es lo que Dios tiene.
No te dé miedo hacerlo. No te dé miedo porque Dios está contigo, Dios está con tu ministerio, Dios está. El temor no nos deja avanzar, el temor nos limita. Y cuando uno suelta para crecer, está cumpliendo el propósito por el cual uno fue llamado. Si lo retenemos, estamos sencillamente lapidando nuestro ministerio y el de ellos, porque le estamos haciendo estériles y no estamos dejando que florezcan, que desarrollen, que ellos puedan crecer. ¿Sí se dio cuenta cómo iniciamos? Desde ese creyente que llega, y cómo estamos terminando ahora, donde estamos desafiando a que usted tome ese creyente que llegó pequeñito, que usted lo recibió, ahora tiene la responsabilidad de enviarlo, tiene la responsabilidad de mandarlo, tiene la responsabilidad de bendecirlo. Es el proceso para que el reino crezca. Porque si tiene concentración de gente, esa agua estancada se va a podrir. Y necesitamos es que el río fluya. Que el río fluya. Ese río de Dios fluya. Que no se vuelva estanque, sino que se vuelva un río permanente donde por ese embudo pase gente para ser procesada, para convertir ese proceso en crecimiento y desarrollo de la obra. Aplique un buen sistema a su iglesia desde el punto cero, cuando la gente nace, desde que llega, de tal manera que el primer mes acuérdese que es vital y luego entra a un proceso de discipulado y pasa a grupos pequeños y comienza a crecer y a desarrollar y a servir en la iglesia. Porque es nuevo, no se niegue. Si tiene el don de barrer, póngalo a barrer, así sea médico, abogado, colóquelo, porque Dios lo llevó con un propósito. Dios lo llevó con un propósito y quiere formar su carácter. Aquí hay una acción que debemos tomar nosotros como ministros esta semana y es una recomendación. Dibuja el esquema de tu doble embudo en una hoja, dibújalo. Escribe qué sucede en la fase de retención y qué sucede en la fase de expansión. ¿Qué sucede? Tú haces la gráfica ahí con ese embudo. Si no puedes visualizar el flujo, que es esos que llegan, no tienes una estrategia. Tienes un deseo. Y hay que cambiar ese deseo por una estrategia. Entonces, simplifica y ejecuta para ser prácticos. La iglesia tiene un sistema que dejó el Señor. Mateo 28:19 es todo un sistema que ayuda a desarrollar este cuerpo. Bueno, el tiempo en radio vuela, dice el pastor William. Dice, el tiempo vuela, pero en radio vuela mucho más rápido. Y así es. Se ha agotado este tiempo. No queremos despedirnos sin antes orar por cada ministro, por cada iglesia, por cada desafío que hay. Entendemos que cada vez que estamos en un espacio como este, aunque sea una persona, Dios le está hablando. Aunque sea a un ministro. En el caso nuestro, que nuestro nicho son pastores, profetas, apóstoles, evangelistas. Creemos que Dios está desafiando a alguien. Está desafiando a alguien de salir de su zona de confort y llevarlo a un desafío inmenso de crecimiento y de desarrollo. Estamos creyendo que este es un tiempo donde Dios quiere levantar
traer una explosión de vida a su ministerio. Oremos al Señor en esta hora y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Yo bendigo a cada ministro, Señor. A cada ministro que tal vez ha sufrido, que ha estado cargado, porque ve que llega gente y no se puede quedar, gente que no se sostiene, que se las lleva a un arroyo de inseguridades. Pero creo por tu palabra, Señor, que tú nos das entendimiento para que podamos concentrarnos y podamos crear sistemas organizados, comprometidos, que nos ayuden a retener a esa persona y llevarla a un proceso de formación y crecimiento para luego, en el ciclo de Dios, esa persona vuelva a hacer lo que hicimos nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que quiebres nuestros paradigmas, que quiebres nuestras estructuras, que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a poder avanzar, a poder crecer, a poder creer, Señor. Que nos ayudes en una etapa nueva, Dios mío, de nuestra vida ministerial, y que podamos ver tu respaldo, Señor. Tú anhelas que nos organicemos. Tú anhelas, Señor, que establezcamos procesos, sistemas de crecimiento, sistemas de desarrollo, de formación y de envío, Señor. Tú quieres que avancemos. Tú quieres que crezcamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Danos la capacidad, danos la destreza. Ayúdanos, trae la revelación que tú tienes para cada lugar, Señor. Estos solo son ideas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Bendigo a cada ministro y creo por el poder de tu palabra que tú pones colirios en sus ojos para que puedan ver lo que tú tienes para ellos, para que puedan desarrollar a cada individuo que llega a su congregación y puedan potencializarlo al 100, al 100%. Gracias, Señor. Bendigo esos hombres y mujeres que trabajan arduamente, Señor, sol a sol, creyendo, padeciendo, confiando, caminando de tu mano. Les bendigo, Señor, porque no serán defraudados, no serán avergonzados, sino que sus rostros serán alumbrados y el crecimiento que ellos esperan lo van a ver, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, da fuerzas a tu equipo ministerial, da fuerzas a tus discípulos, llénalos de ti, Señor, avívalos, infunde tu aliento de vida sobre ellos, que tu gracia y tu poder sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias a ustedes por estar en sintonía, a los pastores que nos están viendo por Facebook, los que verán en retransmisión o en diferido estos videos. Bendiciones para ustedes, y si es de bendición puede compartirlo también con otros para que también sean edificados. Así como recibimos la antorcha, también tenemos el compromiso de entregar la antorcha, y de aquí de Soledad Atlántico pasa esta antorcha hasta España, allá donde está el pastor Roberto.